Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Volatilidad en los mercados. Tras las fuertes alzas que venían registrando los precios del petróleo y del dólar, las cotizaciones ahora están cayendo de nuevo. Analizaremos las razones con Omar Suárez de la firma comisionista Casa de Bolsa y hablaremos también del impacto fiscal de la reforma pensional. Un encuentro que trajo calma. Hoy se reunieron el ministro de Minas, Andrés Camacho, con voceros de las agremiaciones del sector eléctrico para discutir la crisis del sector y mejorar varias medidas anunciadas. Al final se reflejó menos preocupación y un mayor ambiente de cordialidad. Les tenemos las declaraciones. Las cajas de compensación de nuevo protagonistas. Los centros vacacionales de estas instituciones recibieron más de 500,000 de visitantes entre enero y julio de este año. El superintendente de subsidio familiar, Luis Guillermo Pérez, nos cuenta detalles sobre este reporte. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la coyuntura económica que está reflejando de nuevo volatilidad en los mercados. El petróleo y el dólar son apenas dos elementos que están viendo subidas y bajadas muy fuertes, unas volatilidades tremendas en las últimas horas. Para analizar estos y otros temas, quiero saludar al doctor Omar Suárez, gerente de estrategia en renta variable de la comisionista Casa de Bolsa. Doctor Suárez, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación al programa. Doctor Suárez, estamos en medio de otra guerra tras lo que está ocurriendo últimamente en Israel y pues inmediatamente en los mercados, ¿no? Independientemente pues del tema humanitario que hay alrededor de un conflicto, en fin. Y los mercados recuerdan lo que ocurrió cuando arrancó la guerra en Ucrania el año pasado, porque vimos que el petróleo se pegó una disparada hasta por encima de los $120, el dólar también se fortaleció bastante en el mundo, los mercados, las bolsas, en fin. Esta semana, ¿cómo se han comportado los mercados versus lo que ocurrió en ese momento cuando estalló la guerra en Ucrania? ¿Han tenido comportamientos parecidos? Víctor, pues definitivamente ambas guerras son muy diferentes, ¿sí? Como usted lo mencionaba, pues cuando se dio la guerra entre Rusia y Ucrania, hubo un impacto muy fuerte sobre los mercados financieros globales, especialmente los commodities, en los cuales más participaba Rusia o Ucrania, como es el caso, por ejemplo, del petróleo, el gas, el trigo. Pero en este caso, pues lo que vimos es inicialmente un repunte importante en el precio del petróleo, claramente mucho menor de lo que vimos en su momento en la guerra de Rusia a Ucrania, y lo que hemos observado es ya un retroceso en el precio del crudo. ¿Por qué? Porque inicialmente la preocupación del mercado es que esta guerra se ampliara a Arabia Saudita, Irán, que pudiera tomar un tamaño mucho mayor. Entonces, lo que hemos visto por ahora es que el tamaño de la guerra pues ha sido contenido entre Israel y Palestina, y en ese sentido lo que hemos observado es que salió Arabia Saudita a hablar y a tranquilizar a los mercados. Es importante destacar ahí pues también que mientras no escale más el conflicto, digamos que las partes de Oriente Medio, que son grandes productores de petróleo, como Arabia Saudita o como Irán, pues digamos que va a seguir bastante controlado el precio del crudo. Entonces todo va a depender si se amplía o sigue, digamos, el conflicto así o disminuye. De esa manera, pues por eso es que vimos un retroceso importante en el precio del crudo. Yo creo que aquí en esta gráfica, doctor Suárez, que tenemos en la pantalla, podemos ver esa volatilidad producto de la guerra, sobre todo en estos últimos días. Mire cómo se dispara el petróleo de referencia Brent, se acerca otra vez a los $90, pero ya en las últimas jornadas ha tenido como un desvanecimiento. Doctor Suárez, y le hago estas preguntas porque yo no sé si usted se acuerda, el año pasado los productores de tomate o de papa decían, no, se subió la papa por la guerra en Ucrania, que se nos subió la energía por la guerra en Ucrania, que tenemos la mayor inflación de yo no sé qué cuánto tiempo por la guerra en Ucrania. ¿Esto es posible que vuelva a suceder? Pensando, por ejemplo, en términos de inflación, ¿se nos va a encarecer el costo de vida por ahora lo que está ocurriendo en Israel?
En términos económicos, las dos guerras son muy distintas. Lo que representa Rusia para el sector de petróleo, para el sector del gas y para muchos commodities que, por ejemplo, utilizan en los insumos el sector agropecuario, es muy distinto a lo que representa esta guerra en Israel, ¿no? Entonces, claramente el tamaño y la importancia de Rusia en mercados muy importantes sí generaron un efecto muy relevante en la inflación en el mundo y en Colombia. Una subida muy fuerte en el precio del petróleo. Vimos el conflicto que hubo en el tema del gas con Europa, entonces también hubo un repunte muy fuerte en el precio del gas y vimos muchos de los insumos que se producen en Rusia y en Ucrania. Estos insumos se utilizan en el sector agropecuario en Colombia, pues también subiendo mucho de precio, ¿no? En cambio, pues en esta guerra, pues obviamente el impacto económico para el resto del mundo, para Colombia específico, y en inflación, pues son mucho más moderados. Podría llegar a tener un mayor impacto si esta guerra se escala, pero por ahora realmente el impacto es pues bastante limitado. Bueno, miremos lo que ha ocurrido con el dólar. Aquí tengo la gráfica del dólar de los últimos 6 meses y vemos cómo hace 3 semanas o desde 3 semanas hacia acá el dólar, digamos en 2 semanas tuvo una disparada desde 3.900 pesos, aquí lo vemos esa empinada, casi hasta 4.400 pesos. Esto ocurrió justo antes de que estallara este conflicto de las últimas horas en Israel. Subió 500 pesos el dólar en esas 2 semanas, pero empieza, digamos, a recrudecerse la guerra y el dólar echa para abajo. Inclusive ya lo tenemos 200 pesos por debajo de lo que alcanzó de este pico. ¿Por qué si en otros momentos de tensiones geopolíticas el dólar sube, en esta oportunidad ahora está cayendo? El incremento adicional que nombra Víctor es un incremento porque salieron muy buenos los datos de generación de empleo en Estados Unidos. Y en general los miembros de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, como el Banco de la República de Colombia, mostraban que iba a seguir subiendo la tasa de interés de Estados Unidos e iba a permanecer mucho tiempo arriba, mientras la inflación volvía al objetivo de la Reserva Federal, que es del 2%. Sin embargo, estos últimos días lo que hemos visto es una moderación en el discurso de estos miembros de la Reserva Federal en Estados Unidos, y esa moderación en el discurso de que de pronto ya no se sube más la tasa. Estamos, digamos, en esa discusión si va a haber incremento adicional o no en la tasa de referencia de la Reserva Federal en Estados Unidos. Eso generó ya que el dólar mostrara un retroceso, porque es que subió muy duro. Como usted lo mostró en la gráfica, Víctor, alcanzó a estar por debajo de los 3.900 y en muy pocos días ya estaba en 4.400, una subida muy fuerte. Ya lo que hemos visto es una moderación. Desde el punto de vista técnico, también muchos traders en el mercado mostraban niveles ya pues de sobrecompra, y en ese sentido ya se mostraba un desgaste en ese comportamiento alcista en el dólar. Entonces, más allá de la guerra de Israel, que obviamente eso sí genera volatilidad y genera cierta aversión al riesgo, pues aquí yo creo que lo que está afectando más al dólar es la política monetaria en Estados Unidos, las expectativas de si va a subir más o no la tasa de interés y cuánto tiempo va a permanecer la tasa de interés allá arriba. Un tema importante es que cuando hay aversión al riesgo, cuando hay mucho miedo, el dólar es un activo refugio por excelencia, entonces sube el dólar. Pero cuando el miedo empieza a moderar, cuando la aversión al riesgo empieza a disminuir, pues lo que vemos es que el dólar baja. Entonces ahí también lo podemos atar un poco con la guerra, donde ya se ha moderado un poco el riesgo,
y eso también lo hemos observado en el precio del petróleo y Claro. en el dólar, como lo veíamos ahorita. En esas dos gráficas. Bueno, hoy salieron, usted estudia muy bien esos temas, las minutas, las actas de la Reserva Federal de su última reunión y pues el mensaje ahí es que por lo menos las tasas van a quedar altas por un buen tiempo mientras se controla la inflación, pero queda esa pregunta que usted se hace también, ¿será que hay nuevos incrementos en la tasa de la Reserva Federal? Lo sabremos con el paso del tiempo. Yo quiero hablar un poquito sobre Colombia y cambiándole un poquito del tema, pero sin desligarlo mucho de los mercados de capitales, porque ayer se emitió un concepto del Ministerio de Hacienda que avala fiscalmente al proyecto de la reforma pensional que avanza por el Congreso de la República. Y he visto mucho a los técnicos hablando sobre esta gráfica, no sé si usted la alcanza bien a detallar ahí, doctor Suárez, que básicamente habla del déficit de Colpensiones con la línea azul sin que se aplicara esta reforma, si no hiciéramos nada. El déficit se mantiene estable y digamos cercano al 0%. Pero con la aplicación de la reforma pensional, si la aprueba el Congreso, mire cómo crece ese déficit con el paso del tiempo y hay preocupaciones sobre todo respecto a lo que llegue a ocurrir después del año 2070. ¿Cómo reciben los mercados este concepto del Ministerio de Hacienda? Definitivamente la reforma pensional juega un papel fundamental para la economía colombiana y para la estabilidad macroeconómica de Colombia. Porque no solo estamos hablando de las pensiones individualmente de cada persona, sino que estamos hablando del ahorro agregado de la economía. Una posible disminución en el ahorro agregado de la economía puede generar importantes presiones alcistas en la tasa de cambio y en las tasas de interés en la economía. Entonces, es importante ver que con esta reforma iríamos más hacia una reforma de pensional del sector público que es más en forma piramidal, es decir, los jóvenes pagan pensiones a los más viejos, diferente a cómo funciona en el sistema privado donde cada uno tiene un fondo de ahorro individual y con ese fondo individual yo me pensiono en X años en adelante. Con estos cambios demográficos tan importantes que estamos viendo, porque es que esto es fundamental, es un tema que hay que estar monitoreando año a año, y es que definitivamente no es una sorpresa que las generaciones de hoy en día no están teniendo hijos o están teniendo muy pocos. Entonces, obviamente, en el futuro, lo que va a pasar es que vamos a ver muchos ancianos y muy pocos jóvenes respaldando nuestras pensiones, ¿sí? Eso funcionaba muy bien cuando las personas tenían muchos hijos y ahora además la tasa de mortalidad pues es mucho más baja. La gente vive más y tiene menos hijos. Entonces, obviamente eso genera un impacto fiscal importante. También es importante ver el pilar solidario. El pilar solidario desde el punto de vista de equidad social pues es bastante positivo. Sin embargo, es importante destacar pues que esto también tiene un efecto fiscal bastante relevante. Entonces, como se puede ver ahí, el fondo privado tiene un efecto, digamos, que ayuda mucho a mitigar ese impacto fiscal en los próximos años, en el mediano y en el largo plazo, ya con un sistema que es principalmente público, pues el efecto sería mucho mayor. Además, muchos se preguntan, ¿cuáles van a ser las reglas de juego de ese fondo del ahorro? ¿Qué tanto ahorro va a tener? ¿Sí? ¿Cómo se va a manejar todo ese dinero que empezaría a recaudar con pensiones? Digamos que ahí nos quedan muchas dudas sobre cómo se manejaría ese fondo del ahorro. Claro, porque va a ser administrado por el sector público y puede llegar algún gobierno que diga, no, yo me quiero gastar la plata por aquí o por aquí antes de tiempo, y esas son las dudas que tienen los analistas. Y esta la línea roja, pues le quería decir al final que es como el déficit proyectado ya con la reforma pensional, el déficit de Colpensiones. Viendo esta gráfica que todavía nos falta mucho aprender un poquito más de economía para entenderla bien, pero esta gráfica dice muchas cosas. ¿Cree usted que el sistema pensional que se propone con la reforma es insostenible? Definitivamente creo que hay muchas cosas por mejorar en la propuesta de reforma pensional, ¿no? Una de las cosas, pues,
de las cuales más se habla es el corte, ¿sí? Porque se habla de un corte de 3 salarios mínimos. Esos 3 salarios mínimos es casi todo el monto, digamos, pensional en Colombia, dado pues que Colombia, el promedio de los colombianos, pues la gran mayoría ganan menos de 3 salarios mínimos, ¿sí? Los que son formales, porque digamos ahí no entrarían los informales, quienes no cotizan a pensiones. Entonces, una de los temas que podría aliviar bastante este impacto fiscal puede ser disminuir esos 3 salarios mínimos. Algunos técnicos hablan de 1 salario mínimo o 1.5 salarios mínimos. Y obviamente, pues, hay muchos temas también de los cuales se hablan que deberían modificarse. Entonces, yo creo que aquí lo más importante de pronto, en caso de que se llegue a aprobar la reforma, pues sí es buscar un consenso, escuchar a los estudios técnicos y ver cómo se puede ajustar la reforma pensional para que el impacto fiscal no sea tan grande como vemos en la diferencia entre esa línea azul y esa línea roja, que obviamente ¿quiénes pagarían ese impacto fiscal? Pues los ancianos, cuando nosotros estemos allá tratando de pensionarnos y no nos podemos pensionar, y los jóvenes tratando de pagar nuestras pensiones. Entonces, sí es importante tener una visión de mediano y largo plazo para que haya realmente una sostenibilidad financiera en esta reforma pensional. Pues estamos hablando de los niños que hoy tienen 4 o 5 años. Ellos son los que van a tener que soportar ese cambio fiscal. Lo teníamos aquí en una gráfica que, vale la pena decir, es una proyección del propio Ministerio de Hacienda del actual gobierno. Doctor Suárez, muchas gracias por esta explicación. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Muchas gracias a usted. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. ¿Cuál fue la sociedad de créditos multada por la Superintendencia de Industria y Comercio por cobrar intereses de manera ilegal a sus usuarios? Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Sin mucha propaganda previa, esta mañana se produjo un encuentro muy importante en medio de la actual coyuntura del sector energético. Hablamos de la reunión del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, con los voceros de los gremios más representativos del sector eléctrico. Allí discutieron sobre las alarmas que se han encendido por un eventual apagón, las dificultades financieras de muchas empresas y sobre las medidas anunciadas que tenían muchos puntos de controversia. Veamos primero un resumen de las conclusiones entregadas por el propio ministro, por el propio doctor Camacho. Veamos. Bueno, hay varias conclusiones. En primer lugar, pues primero que todo mantenemos el diálogo, la conversación con las empresas, con todos los actores del sector en la situación que estamos viviendo, que es una situación sobre todo de emergencia financiera que tienen las empresas en la cadena de valor. En segundo lugar, desde el punto de vista del gobierno nacional y desde este ministerio, la necesidad de darle voz a los usuarios y que hagan parte de esta discusión es parte de lo que nosotros les hemos planteado el día de hoy, que en esa discusión de los balances y el equilibrio que hay que buscar en medio de la situación deben estar los usuarios, las usuarias del país, es nuestra preocupación también. Entonces es un segundo consenso que tenemos con las empresas y que hemos manifestado desde el gobierno nacional. Y en tercer lugar, pues la búsqueda de los alivios y de las rutas para garantizar que tengamos inyección de recursos para el sector y para el sistema. Ahí ya un paso que hemos dado muy importante, que hemos estado trabajando durante varias semanas, ha sido el crédito Findeter para darle un auxilio y ayudar a las empresas que tengan el flujo de caja. Sabemos que se necesitan más recursos y hoy estuvimos discutiendo ese tema, la búsqueda de más recursos para el sistema. Es parte de lo que estamos buscando en este equilibrio, es salvamento al sistema, salvamento a la gente. Ahí tenemos que dar pasos para garantizar que las tarifas sean cada vez más justas. Hay unas medidas que tenemos que tomar en la fijación del precio. Yo lo he venido diciendo en múltiples entrevistas, estamos revisando la regulación del mercado en bolsa, de cómo buscamos garantizar que con tecnología y con la fijación eficiente del precio logremos que la gente tenga alivios. En términos del sistema, sabemos que los recursos necesarios son más.
desde Findeter con Findeter hemos venido trabajando y hay unos recursos también disponibles, pero queremos buscar, y hoy fue parte de la discusión, la mejor manera de usar esos recursos para que no se vayan directamente a regarlos en el sistema, sino que busquemos una decisión de fondo, que puede ser, por ejemplo, algo como lo ha propuesto el presidente también, un fondo de solidaridad de las empresas que permitan financiar el sistema y garantizar que tengamos una recuperación en el tiempo y le dé sostenibilidad y fortaleza al sistema energético colombiano. Expliquemos de la mejor manera ese fondo, esa titularidad, porque este es un tema bastante grueso, técnico además, pero que realmente nos entiendan nos entiendan las personas cómo podría funcionar, porque sí, funcionaría, pero ¿cómo sería ese método más bien? Es una ruta que empezamos a trabajar, que ya veníamos revisando y que vamos a trabajar con el Ministerio de Hacienda, con las empresas, y es buscar que en el sistema tengamos un mecanismo de ahorro con las mismas empresas que permita financiar hacia adelante las deudas que tenemos. En el momento que ha pasado, lo hemos explicado, producto de la pandemia, producto de decisiones de gobiernos anteriores, quedaron unas deudas en el sistema y eso se está cargando en un mayor porcentaje a ciertos eslabones de la cadena, incluidos los usuarios, y lo que tenemos que buscar es la manera de que esa deuda sea redistribuida y las cargas no caigan sobre uno o dos de los eslabones de toda la cadena de valor. Para hacer eso, entonces tenemos que buscar una herramienta que permita financiar el sistema, y puede ser a través de un ahorro de todas las empresas que permitan ir saliendo y financiar también con el sector empresarial, el sector financiero, una salida a unos años que permita refinanciar esa deuda y garantizar que tengamos liquidez y sostenibilidad financiera del sistema. Nosotros hemos hablado desde el principio que hay unas situaciones financieras, de emergencia financiera a las empresas. Con esto damos un paso muy importante para darles liquidez. Hay otras medidas que estamos adoptando también a través de los subsidios que se asignan a las empresas para que sean entregados a las personas con menores condiciones y en condición de vulnerabilidad, estratos 1, 2, que nos preocupan, que son usuarios que necesitan el servicio público de energía eléctrica. Entonces estas unas medidas que van a aliviar y que buscan garantizar que salgamos en lo inmediato de esa situación financiera, conjurar esa situación, pero tenemos que dar pasos en el mediano plazo a resolver de fondo la situación del sistema, que no ocurrió en un año, sino que es una situación que venía arrastrando el sistema y que hoy nos corresponde atender de fondo. Nuestro propósito es que las tarifas no sigan aumentando, estamos trabajando en esas medidas, ya hemos tenido un equipo de trabajo que está en terreno, en la costa Caribe, revisando las alternativas, que ha tenido reuniones con AIRE, con Afinia, y esperamos antes de finalizar octubre, comenzando noviembre, empezar la instalación de techos solares y la instalación de los primeros barrios solares, con los cuales vamos a empezar a desarrollar también un modelo en el marco de transición energética que permita aliviar tarifas. Eso es una medida del lado de la demanda y las medidas regulatorias que estamos revisando del lado de la oferta. Anoche salió una resolución en la cual habla también de algunas medidas, por ejemplo, si la distribuidora no se pone al día con la generadora no le puede entonces quitar el suministro, pero entonces esto tuvo una modificación que sea a un mes. También, hablando con los gremios, ellos decían que si se acogía una medida, por ejemplo, no se puede acoger a los créditos de Findeter, por ejemplo. ¿Cómo quedó esto explicado desde el Ministerio? No, realmente lo que buscamos es garantizar el suministro de energía, darle cubrimiento, cuidar a los usuarios para que en medio de esta situación financiera no tengamos ningún problema de suministro de energía a los usuarios. Para eso entonces está el crédito Findeter. Ayer ya sale el decreto, pero mientras las empresas se acogen al crédito, presentan los documentos, toda la información y tienen los recursos en las empresas, pues vamos a tardar un tiempo. Entonces la resolución lo que busca es dar cubrimiento para que durante ese periodo, mientras tienen los recursos de Findeter en sus empresas, no vayamos a tener ningún problema de limitación de suministro de energía para los usuarios. Eso es lo que busca esa resolución, garantizar en este mes que las empresas tengan la posibilidad de contar ya con los recursos de Findeter. Eso es básicamente. Pero lo de la limitación de lo que le explicaba, de los suministros, ¿este problema no pasaría de flujo de caja, por ejemplo, de las generadoras? No, el tema es dar el tiempo suficiente para que las empresas puedan acceder al crédito. Es un periodo muy corto, un mes, en el que los costos financieros hay una flexibilidad. Ya habíamos sacado también unas resoluciones para flexibilizar el pago de los acreedores entre generadoras y comercializadoras. Es parte de lo que discutimos hoy. El gobierno planteado es un trabajo de pirinola, todos ponen, y aquí entonces las generadoras tienen que hacer un esfuerzo, las comercializadoras hacen un esfuerzo, el gobierno también ha dado un paso y ha dado este crédito de Findeter. Entonces es un proceso en el cual todos ponen para garantizar que los equilibrios de la cadena se mantengan y no tengamos ninguna dificultad.
Y tras esta reunión también se pronunciaron el presidente de Ecopetrol y los presidentes de las dos agremiaciones que acudieron a esta cita. En resumen, hubo más calma tras las mejoras logradas en varias medidas que ya se habían anunciado desde el ministerio, aunque reconocen que faltan otras decisiones sobre las cuales seguirán hablando con el gobierno. Ecopetrol, que obviamente tiene su papel más relevante en esta situación que estamos viviendo de fenómeno de Niño, en el que estamos articulando todos los recursos, todas las fuentes necesarias para garantizar la seguridad energética en estos difíciles momentos de estrechez del sistema, que obviamente nos invita a tener toda la logística, todo el suministro adecuado de combustibles líquidos para las generadoras térmicas que tienen compromiso de energía de esta entrega. Hoy ya estamos viendo un papel importante de la generación térmica en el país y obviamente viendo los niveles de embalses cerca del 73% y un agotamiento obviamente que por ahora no está siendo tan crítico como se pensaba y en el que estamos trabajando de manera conjunta con todos los actores, articulando los esfuerzos más necesarios, más importantes para poder pasar este fenómeno del Niño sin racionamiento. Primero, el primer resultado es que estamos trabajando todos de la mano. Eso ya es algo muy importante porque entendemos que es una problemática social que puede ser muy peligroso para la economía colombiana. Estamos haciendo el todos ponen que hemos venido haciendo desde hace rato, donde estamos mostrando que las empresas también están poniendo su granito de arena, que el gobierno nacional, el Congreso de la República, y que lo que tenemos que buscar ahora es que no se vaya a dar primero el apagón financiero. Tenemos que conseguir los recursos para que las comercializadoras no vayan a tener ese estrés que se está dando en este momento y por eso fue fundamental el primer billón de Findeter. Ese es el primero, pero vamos a buscar otros recursos adicionales porque el hueco que tenemos es de 6 billones de pesos. También se buscó una alternativa de la titularización, una propuesta muy importante de Juan Ricardo Ortega que hizo donde nos está mostrando la posibilidad de hacer políticas como las que se han hecho en Chile y en otros países que han dado resultado, donde se le da liquidez a toda la cadena y de esa manera podemos tener una mayor tranquilidad. Yo no quiero decir que no vaya a haber un apagón, porque es que aquí cuando yo he oído a los que dicen que no hay apagón, hay preciso hay apagones. Lo que estamos haciendo es todo lo necesario para que no se dé, porque sería lo peor que le puede pasar a la economía y aquí también estamos pidiendo, en el todos ponen que los usuarios también tengan un uso responsable. Estamos viendo que, por ejemplo, el consumo de la costa pacífica es muy inferior al consumo de la costa atlántica. Por consiguiente, tenemos que hacer una estrategia también a mediano y largo plazo. Y también salir ahorita con una campaña donde el ahorro paga, donde le estamos diciendo a la gente que si baja sus consumos puede ayudar y que con eso lo logramos la vez pasada bajar un 4 o 5% la demanda, lo que ayudó en ese momento. Y tener cuidado también, buscar una alternativa a mediano plazo para poder bajar las tarifas, porque ese es otro de los dolores de cabeza. Hoy lo preocupante es el apagón financiero, pero el otro también lo tenemos de la mano. Todos queremos seguir ayudando para bajar las tarifas, que esa es la preocupación. Digamos, frente a la resolución que salió a consulta el lunes pasado, por la cual estábamos muy preocupados porque digamos que trasladaba el problema financiero de los distribuidores comercializadores a aguas arriba de la cadena hacia nosotros los generadores, porque digamos que terminábamos financiándolos a ellos en una labor pues que no es la nuestra. La resolución que salió ayer cambió bastante. ¿En qué sentido? Acotó el tiempo, dijo que eso solamente iba a ser por un mes, acotó quiénes son los que iban a estar beneficiados por esa medida y también lo ató al tema de Findeter, que es muy relevante. Es decir, creo que al final del día el gobierno hace lo que tiene que hacer en el sentido de buscar recursos nuevos, buscar recursos frescos, que son los recursos de Findeter, y al atarlo con este tema de la suspensión, digamos, temporal de la limitación de suministro, lo que está diciendo es que toda aquella empresa que acceda a lo de Findeter no puede hacer uso de este otro lado. Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que hay un par de temas allí en esa resolución por mejorar, en términos de focalización, tratando de disminuir el riesgo, pero digamos que va por muy buen camino. Va por muy buen camino. Es hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos cómo va el índice de confianza de los consumidores en el país. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 628 millones de pesos y corresponde a la multa impuesta a la sociedad Guadana Finance Colombia SAS por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La sanción se aplicó tras comprobar que esta sociedad cobraba a sus clientes unas tasas de interés mayores, mucho mayores, a las permitidas y además no les brindaba información clara sobre esas políticas de cobro. Además, la superintendencia ordenó reintegrarles el dinero cobrado en exceso a los usuarios de los créditos otorgados desde el 8 de enero del año 2021 hasta la fecha de la ejecutoria de la resolución.
y hoy les traigo noticias sobre estas empresas. Cajas de compensación, vemos a Confandi, vemos a Cafam, a Confenalco, a Compensar, a Colsubsidio, entre otras. Y es que los centros vacacionales de estas instituciones han tenido un muy buen año en cuanto a visitantes y turistas se refiere. El superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, nos cuenta de este reporte. Veamos. Hablando de vacaciones en esta semana de receso escolar, quiero recordarles que en el primer semestre de este año, 552.326 personas usaron los servicios de turismo y los centros de recreación de las cajas de compensación familiar en el país. Quiero recordar que las cajas disponen de 66 centros vacacionales, 99 hoteles, 132 parques temáticos, 12 agencias de viaje y hay 14.890 trabajadores y trabajadoras sirviéndoles, dispuestos a atenderles para que acudan a los hoteles y a los centros de recreación de las cajas de compensación familiar. Y en particular quiero invitarlos a Cajasay. Vayan al hotel de esta caja en San Andrés Islas. Desen un viaje al Caribe y disfruten de estas vacaciones. Un gran abrazo y espero que puedan gozar en compañía de todos sus niños, sus niñas, sus jóvenes en casa y con mucho amor. Con mucho amor en esta semana de receso escolar. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.212 pesos con 50 centavos. Cayó 19 pesos con 47 centavos. Petróleo Brent de referencia para Colombia cayó 2,46%. Se ubicó en $85 con 49 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.325.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,05%, acción más valorizada ISA con una ganancia de 4,12%, acción que más cayó Preferencial de Cementos Argos que tuvo un retroceso de 5,56%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Según la encuesta mensual de Fedesarrollo, en septiembre el índice de confianza del consumidor se ubicó en 17,9 puntos porcentuales negativos. Frente al mes de agosto mejoró 0,9 puntos porcentuales. En parte lo que mejoró fue las condiciones económicas de los hogares, que subieron en 0,3 puntos porcentuales. Entre tanto, las expectativas del consumidor para los próximos meses desmejoraron en 0,3 puntos porcentuales. Según Fedesarrollo, hay más disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos, pero se redujo la disposición a comprar viviendas y vehículos. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan una feliz noche.